La trigonometría. La trigonometría es la relación de los lados de un ángulo recto. Se le llama ángulo recto, triángulo recto a un triángulo que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Esa es la simbología para un triángulo, para un ángulo recto. Un triángulo recto se compone de tres cosas: una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es el segmento opuesto al ángulo recto, en este caso AB, el cual también es el segmento más largo, y los dos catetos son los que adyacen, los que están junto al ángulo recto, que también por ende, por consecuente, no son hipotenusa. En este caso AC y BC. La ecuación que vemos acá abajo es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. O sea, el cateto 1 AC, por ejemplo, al cuadrado más el cateto 2 BC al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por ejemplo, un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 por ahí. Vamos a hacer la ecuación de Pitágoras. 5 es la hipotenusa, porque es el lado más grande opuesto al ángulo recto, así que por consecuente es la hipotenusa. 3 es un cateto, así que al cuadrado, más este 4 lo vamos a dejar como incógnita para comprobar. Lo vamos a escribir como C2 al cuadrado. 5 por 5 son 25, es igual a 3 por 3, 3 al cuadrado, 9, más el cateto 2 al cuadrado, que está como incógnito. Este 9 que está sumando pasa al otro lado restando y quedaría C cuadrado, C sub 2, C2 elevado a 2. 25 menos 9 son 16 y C2 es igual a C2 al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación y quedaría que 4 es igual, S2 se va con esta raíz y queda C2, que 4 es igual a C2 y podemos verificar el teorema de Pitágoras. Ahora, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas las directas son tres, que es el seno, el coseno y la tangente. Las funciones trigonométricas son la relación o la proporcionalidad entre los lados de un ángulo, los lados de un triángulo, perdón, y los ángulos. El seno de un ángulo, por ejemplo, es el coseno, es el cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente a un ángulo partido por la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto al ángulo partido por el cateto adyacente al ángulo.
Ahora vamos a explicar qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente. Por ejemplo, en este triángulo de vértices A, B, C, vamos a explicar lo que es cateto opuesto. El cateto opuesto, suponiendo que el seno de este ángulo, o sea, no suponiendo, es el cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Qué es cateto opuesto? Cateto opuesto es el segmento que está al frente del ángulo, o sea, está opuesto a él. Ya dijimos que este es un cateto y este es un cateto porque están porque adyacen al ángulo recto. Por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo es el cateto que está al frente del ángulo. En este caso es CD o BC, partido por hipotenusa. En el caso de que es el cateto adyacente, vamos a dar como ejemplo el coseno de alfa es igual al cateto adyacente partido por hipotenusa. Vamos a escribir mejor ahí. El cateto adyacente es el que está junto. Si este es el opuesto y el que está junto es el adyacente, y esta es la hipotenusa, si nos complica un poco, la sacamos por descarte. Primero, identificamos la hipotenusa, que es lo más fácil. Luego, los catetos y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. En este caso, CB o BC, ordenado alfabéticamente como se debería hacer, partido por hipotenusa. Ese es el cateto adyacente, la definición de cateto adyacente y cateto opuesto.